Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta cuarta versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura y Segurosura. El FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto en que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año el FAS nuevamente lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. Antes de dar la bienvenida a quienes me acompañan, les recuerdo a nuestros invitados y al público que esta actividad tiene una duración máxima de 45 minutos. Ahora sí, les damos la bienvenida a la presentación del libro Liderar desde lo femenino de Tatiana Camps. Para ello, quisiera presentar a quienes me acompañan. Por un lado está Mónica Rincón, destacada periodista nacional y conductora de CNN y Chilevisión. Mónica, gracias por acompañarnos esta tarde. Feliz de estar con ustedes y un honor presentar este libro de Tatiana. Gracias, Mónica. De igual forma, estamos con Tatiana Camps, quien es la autora, ingeniera de la Universidad de Chile, magíster en Biología Cultural y consultora organizacional. Hola, Tatiana, buenas tardes. Hola, Erwin, ¿qué tal? Bueno, para el caso de ambas podría hablar de un vasto currículum, pero bueno, me quedé con algunos aspectos más destacados de su trayectoria profesional. Así que, dicho eso, yo apago mi cámara y les doy el paso a ustedes para que comiencen con la presentación de este libro. Súper. Bueno, comenzamos entonces, Tatiana. A ver, ya contaron de ti, tienes un currículum súper extenso y el libro Liderar desde lo femenino no puede ser más atingente al día de hoy, estilos horizontales y disruptivos que cambian al mundo. Brevemente, para quienes nos están viendo, contarles que pueden hacer un recorrido, y eso es lo interesante, a través de, diría yo, de la historia del feminismo, enterarse de muchas cosas que no saben, y luego ir también a la tesis central de Tatiana, que es que existe una forma femenina de liderar, que es diferente, que es diferenciadora, que no corresponde a todas las mujeres, ni tampoco está vedada para todos los hombres, pero que es propia de lo femenino y una caracterización súper interesante, y luego también casos de mujeres, y todo esto a través de talleres que ha hecho Tatiana, en que ha investigado profundamente el tema. Pero quisiera ir a algo más básico. Quisiera que le contaras a quienes nos están viendo, ¿por qué decidiste escribir este libro? No solo un libro, sino que este libro en particular. Hola, Mónica, muchas gracias. Mira, este libro me encontró a mí. Fue una pregunta que se me instaló a partir de un taller que me invitaron unas amigas, las fundadoras de Women Management. Ellas me invitaron a hacer un taller acerca de colaboración para un grupo de 130 mujeres. Eran mujeres que no se conocían, mujeres profesionales entre 35 y 45 años. Y yo lo diseñé como hubiese diseñado cualquier taller, sin considerar que eran solo mujeres. Imagínate, qué cosa más absurda me parece hoy, ¿no? Bueno, y pasó que lo que llevaba diseñado no me resultó. No me resultó porque suponía ciertas dificultades, ciertas distancias, y las mujeres fueron cariñosas, espontáneas, alegres, comunicativas. Desde el saludo lo cuentas tú. Desde el inicio, lo que yo había diseñado era que ellas se saludaran primero formalmente, luego espontáneamente y luego amorosamente, y yo les iba a ir mostrando cómo la disposición emocional tenía implicancias en la calidad de la relación. Pero ellas, desde el inicio, se saludaron cariñosamente, y no hubo manera de llevarlas al saludo formal. Parecían compañeras de colegio que se volvían a encontrar. Entonces, sobre la marcha tuve que rediseñar, les conté a ellas lo que me había pasado, y bueno, el taller salió bien. Después escuché que el Fondo Monetario Internacional había publicado una investigación que mostraba que las empresas que incorporan mujeres en los cargos directivos y ejecutivos mejoran su valor financiero. Y yo dije, pero ¿qué hay aquí? Hay una manera en que nos movemos las mujeres cuando estamos en libertad de hacer las cosas a nuestra manera, y eso trae impactos positivos en las organizaciones, y esa pregunta se me instaló, y así comenzó la investigación. Bueno, quisiera contar que este libro además tiene un prólogo de Andrea Repeto, muy elogioso y muy justificadamente elogioso respecto de ti, Tatiana, y dice y rescata como uno de los valores de este libro, dice: este libro nos enseña que así como
Una mayor diversidad de género en economía enriquecería la discusión y la política pública. Las organizaciones también ganarían al incorporar a más mujeres en cargos de liderazgo. En mi opinión, ello no sucederá naturalmente, se requiere la acción decidida de quienes encabezan las instituciones. Y quiero que vayamos recorriendo un poco este libro, seleccioné algunos pasajes. Al principio en la presentación tú cuentas también esto que tú misma nos has contado ahora, y cuentas, además esto está lleno, es muy entretenido para quienes ven este libro, porque junto con datos, con tesis, hay anécdotas, también hay historias que ustedes pueden ir básicamente relatando, como la del economista cuando tú dices que cuenta cómo suben el precio de las acciones, incluso de las empresas donde se incorpora el liderazgo femenino. Comienzas con algo que es bien interesante en la presentación y que después tratas y profundizas en el libro, y dices que hablas de esta masculinización de las mujeres, que también Mary Beard en su libro lo retrata, un libro también muy interesante, y dices que te pareció muy alarmante esta situación, pero que también muy lógica, porque cuando la diferencia o la diversidad no es valorada, evidentemente nadie quiere, tú me te cito a ti en la página 19, las mismas mujeres no queríamos ser percibidas como distintas o no veíamos valor en serlo, o en el mejor de los casos teníamos que esperar hasta la consolidación de nuestras carreras para atrevernos a mostrarnos con un liderazgo abiertamente diferente. Entonces me gustaría primero que tú definieras, aunque voy a cambiar el orden del libro, que contaras un poco cómo definirías el liderazgo femenino. Tendrían que ir más adelante en el libro en todo caso para encontrar un poco eso que es en el capítulo 7, cuenta de algunas características y luego las resumes, pero yo quisiera dar esas características, pero que después tú hagas como una sistematización de eso. Tú hablas de generar confianza, hablas de espacio para lo personal, de empatía como el genuino valor de las personas, como parte de las habilidades del liderazgo femenino, generar confianza y reconocer el talento, el poder del vínculo también, la preocupación por el otro, por la otra también, la mirada sistémica, y una característica que a mí me pareció súper relevante y que no es muy valorada, que es la intuición. Ya vamos a leer algo de eso. Atención divergente, dices tú, y vas contando además con casos de lo que te han dicho otras mujeres también, colaboración, un mecanismo generativo de colaboración, capacidad de crear acuerdos, colaboración versus competencia, sensibilidad social, impactar positivamente a las comunidades, innovación y flexibilidad, pensar fuera de la caja, audacia y flexibilidad, básicamente como algunas de las características. Si tú tuvieras que resumirlas, ¿cómo es el liderazgo femenino? Bueno, contarte, Mónica, y lo menciono ahí en el libro también, que me costó muchísimo hacer esta categorización, porque en las conversaciones y en las observaciones que pude hacer en los talleres, todo está relacionado con todo, y eso es fundamental, ¿no? Lo sistémico. Humberto Maturana decía que las mujeres curvamos el mundo, y de hecho fue una de las preguntas que yo le hacía a las entrevistadas. ¿Qué entiendes tú con esta frase? Y lo sistémico, esta capacidad de tener multifoco, de relacionar cosas distintas, pero también la manera en que nos relacionamos, la calidad de nuestras relaciones, el relacionarnos con los otros por el genuino interés por el otro. No es que no haya propósito, puede haber un propósito, pero aunque haya un propósito, el otro me importa. Conversábamos con unas compañeras el otro día que nuestros maridos a veces nos dicen, pero ¿para qué te metís? ¿Qué te importa? Es que nos importa. A las mujeres nos importan los otros, tenemos facilidad para establecer relaciones de confianza, apenas nos conocemos, podemos conversar, queremos saber qué le dificulta al otro, queremos que se sientan cómodos. Y eso configura un sistema, configura un equipo y que va permitiendo que vayan emergiendo las cualidades, que vayan emergiendo las personalidades, donde todos tienen un lugar. Quisiera citar en la página 146 cuando tú hablas de intuición como algo, como muchas de las características no son necesariamente medibles, y al contrario de lo que decía una persona que decía que una de las expertas que tú citas, que lo que no se mide no existe, tú decías todo lo contrario, es tu tesis, y dices que se puede manifestar la intuición como incluso algunas manifestaciones corporales que nos advierten o nos animan frente a una situación o decisión.
sensación de contracción, expansión del cuerpo, incomodidad o comodidad, sensaciones del estómago. Nadie, la académica y socia del estudio de abogados mencionada en el capítulo anterior, reconoce la intuición como su principal virtud, algo tan poco valorado hoy día. Resolver conflictos y adelantarse a los problemas es intuir cómo va a comportarse al otro, cuál es el problema, qué tipo de argumentos tienen sentido en un contexto social determinado. Y me parece interesante unir la intuición con el humor. ¿Por qué? Porque son cualidades que creo que son muy, muy importantes para el liderazgo, que tú tratas en tu libro en profundidad, cuentas anécdotas, como cuando una mujer echa una broma y logra distender el ambiente en una reunión en que todo se iba a quebrar, y que me parece que sí son cualidades de un liderazgo femenino. Bueno, la intuición, fue bien bonito lo que pasó, porque en particular el capítulo de la intuición aparece porque fue nombrada por las entrevistadas, pero además habíamos hecho con mi colega Angélica López un taller acerca de la intuición. Y lo que aprendimos de la intuición es que se basa en la experiencia, en una experiencia que no está relatada en el lenguaje. Y creo que lo femenino tiene esa cualidad como de traer lo invisible, de traer lo que sale de lo racional, ¿no? Las vivencias, ¿no? Traerlas a la... Claro, hacerla sistémica. La corporalidad, la emoción, tengo un amigo que dice que las mujeres no recordamos, que rememoramos, ¿no? Está como, volvemos a vivir la situación. Y bueno, con eso tiene que ver la intuición. La intuición es una experiencia que está en lo inconsciente, pero que nuestro cuerpo nos trae. Claro. Quisiera llevarte ahora, bueno, tú después te matizas en empatía, mirada sistémica, colaboración, sensibilidad social, innovación y flexibilidad, comunicación directa y organizaciones horizontales. Muy interesante las organizaciones horizontales porque además hablas de la capacidad femenina de desafiar la jerarquía, de no darle tanta importancia a los cargos, ¿no? Y desde ese sentido construir mayor colaboración. Pero luego en el capítulo 8, para que después retrocedamos a otros temas como los bonobos, por ejemplo, la gente va a decir que tienen que ir los bonobos, ya les vamos a contar. Tú hablas de los factores que obstaculizan el liderazgo de las mujeres, y ahí uno de los temas es la invisibilidad. Me gustaría que tú resumieras para quienes nos ven, porque tú hablas de las estructuras de poder, cultura del maltrato, de la generación perdida, o sea, si no te toca un jefe que tiene la sensibilidad, fregaste, sesgos en la selección de candidatos cuando no hay búsqueda intencionada, entre otros puntos como compartir el poder también. ¿Cuáles son a tu juicio las principales dificultades en las organizaciones para que destaquen, sean visibles los liderazgos femeninos? Mira, voy a contestarte en alguna manera con una anécdota. Me pasó una empresa que me pidió que les hiciera un taller de comunicación a las mujeres, que les enseñara a las mujeres cómo comunicarse. Pero en el fondo lo que ellos querían era que las mujeres se comunicaran como los hombres. Claro. Yo les dije, si hacemos eso, perdemos toda la riqueza femenina. Bueno, no me contrataron, por supuesto, ¿no? Entonces, pasa que lo femenino, una de las entrevistadas dice, lo femenino incomoda, porque vemos cosas que son distintas, porque tenemos ideas que los otros no tienen, y entonces ocurre que una mujer habla en una mesa donde es la única, los hombres se miran entre que no entienden o creen que no viene al lugar, y la conversación continúa. Entonces la seguridad que necesita esa mujer para poder volver a poner esa idea y para que sea recogida es tremenda. En realidad lo que se requiere es una intención de todos los que están en esa mesa de escucharse mutuamente. Y eso implica, en el fondo, es lo que hablas tú también, hacer visible lo invisible, hacer visible lo esencial, pero también tiene que ver con un cambio cultural. Y ahí otra de las capas, que no tiene que ver tanto con las organizaciones, sino que con la vida cotidiana de las mujeres, tiene que ver con algo que decía, creo que lo dice Virginie Despont en su libro en Teoría de King Kong, dice que una de las principales deudas del feminismo, no porque el feminismo no haya querido, sino porque es una de las cosas no cumplidas, es lograr entrar a lo doméstico, que la mujer ha logrado avanzar en el campo exterior, de la puerta para afuera del hogar. El feminismo se ha hecho presente con dificultades, sin igualdad plena todavía, pero que ha avanzado, pero que puertas adentro el avance es mucho menor. Y
Y yo inspirada en eso siempre digo que el feminismo será doméstico o no será. ¿Cuánto todavía del cambio puertas adentro en las familias es lo que impide también de manera importante el desarrollo, la visibilización? Porque claro, si no pueden elegir libremente sus carreras es difícil que se vean esos liderazgos aunque existan. Entonces por eso te quería preguntar cuánto de ese problema del liderazgo, del feminismo no existente puertas adentro muchas veces es lo que también hace que perdamos muchas líderes femeninas. Bueno, creo que fue súper interesante lo que nos trajo la pandemia y la cuarentena, porque estuvo recurrentemente en la prensa lo sobrecargadas que estamos las mujeres con las labores de cuidado, las labores domésticas y la poca participación de los hombres en ese espacio. Sin embargo, creo que en este momento que vivimos, donde las empresas ocupan un espacio tan importante en la sociedad, quizás ese cambio doméstico va a comenzar ahí, en las empresas, no en la casa, donde los hombres, esté normalizado que los hombres se tomen un postnatal, que pidan permiso para llevar a los niños al colegio, que se tengan que ir más temprano porque tienen que pasar al supermercado. En la medida que hombres, que sea natural para hombres y para mujeres, traer esos problemas domésticos al trabajo, creo que también nos ayuda en la casa. No creo que el feminismo puertas adentro se resuelva solo puertas adentro. Creo que una de las grandes dificultades es que las mujeres hoy todavía tenemos que elegir entre cuidar a nuestra familia, tener una familia y desarrollarnos profesionalmente. Y nadie debiera tener que hacer esa decisión. Bueno, por de pronto en general los hombres no tienen que hacerlo, ¿no? No tienen... Una familiar mía me decía, conversábamos, que las mujeres eran como casas y los hombres departamentos. Entonces los hombres cierran la puerta y salen, no tienen que preocuparse nada más. La mujer cuando sale tiene que preocuparse del perro, los niños, no sé qué más, y todo cuando va a viajar, ¿no? No porque no hablo del deber ser, sino de la realidad en una sociedad que todavía es profundamente machista y patriarcal. Tú hablas, para que recorramos ahora de adelante hacia atrás, hablas de los momentos de crisis que está viviendo y la importancia y la relevancia en el fondo justamente de momentos de crisis, de pandemia, de crisis económica, en fin, de tantas, las sabemos, tan desprestigiadas las instituciones, los liderazgos. Hablas de la importancia de justamente de este otro tipo de liderazgo y pasas primero por el primer capítulo que se llama El hombre y mujer los creó, y hablas del océano llamado patriarcado, que yo creo que muchos hemos vivido, lo tenemos súper claro que es así, pero me interesó mucho cuando en el capítulo 2 cuentas, haciendo uso de una palabra de Maturana, que alguna vez la cultura fue no matriarcal, sino que matrística, en el sentido de que no dominaba ni un género sobre el otro, sino que en el fondo se vivía de una manera mucho más orgánica. Y me parece muy interesante que contemos por qué haces tú este texto, Colaborar o luchar. Quiero ser bonobo. Me gustaría que le contaras a la gente los bonobos, porque son un buen ejemplo. Muy bien. Bueno, yo aprendí de los bonobos a través de Isabel Benque, que es una primatóloga. Tremenda, sí. Y ella, en su interés por entender mejor a los seres humanos, se fue a estudiar a los bonobos. Bueno, los antropólogos, los primatólogos, generalmente han estudiado a los chimpancés para entender mejor a los seres humanos. Y a los machos, además, porque tú cuentas ahí cosas que no sabía, que observan mucho más a los machos que a las hembras, qué raro. Sí, hay otras anécdotas entretenidas ahí. Sí. Bueno, la Isabel lo que dice es que chimpancés y bonobos están igual de cercanos a los seres humanos en la evolución. Ella los llama nuestros primos evolutivos. Mientras los chimpancés se organizan de manera jerárquica, autoritaria, con un macho alfa a la cabeza, y resuelven sus problemas con la violencia, con la fuerza, los bonobos se organizan en torno a coaliciones de hembras y son colaborativos y pacíficos. Entonces, en un curso que yo dicto en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Diego Portales, yo les hago estudiar a la Isabel Benque. Y fue muy bonito, y después les pido que escriban una reflexión acerca del liderazgo.
Y uno de los estudiantes, después de leer a Isabel y de ver su charla, dijo, bueno, ahora puedo elegir si quiero ser chimpancé o bonobo. Porque claro, que si los antropólogos hubiesen estudiado más a los bonobos, quizás nos explicaríamos más nuestra conducta humana desde la colaboración y no desde la competencia. Quiero leer un pedazo de tu libro en la página 46, dice además, la sexualidad también juega un rol en la calidad de las relaciones. Por ejemplo, cuando una hembra joven, estamos hablando de los bonobos, llega a vivir a un nuevo grupo, establece juegos sexuales y afectivos con alguna hembra mayor que la adopta como madrina y luego con los otros miembros del grupo. Según Isabel Benck, el sexo en los bonobos desempeña un papel parecido a las bromas entre los humanos. Pueden ser rápidas, todos participan, relajan tensiones y los hacen más amigos. Seguramente por eso los bonobos son conocidos también como los monos que hacen el amor y no la guerra. Después cuentas además otras anécdotas y dices que una de mis dudas era acerca de las conductas pacifistas de las hembras bonobos, porque Isabel dijo en una ocasión que no es que las hembras sean pacíficas, es que conservan la paz. Qué interesante ese matiz. Desde mi mirada occidental me costaba mucho entender esto y ella me explicó que las hembras actúan unidas para enfrentar a los machos que están iniciando conductas violentas. Y esto, dijiste tú, me hace recordar una imagen del levantamiento feminista de las universitarias chilenas en mayo del 2018. Yo estaba ahí, estaba en las calles y en esas marchas cuando eso pasó y lo vi cuando intentaron hacer esa barricada. Bueno, muchas de ellas salieron a las calles, algunas llevando sus pechos desnudos, cosa que a todo esto le molestaba mucho a algunos, en ocasiones cubiertos únicamente por flores pintadas. En plena marcha, un grupo de mujeres con el torso desnudo se enfrentó con un grupo de hombres encapuchados que estaban haciendo destrozos. Cuando ellos las vieron acercarse, arrancaron. Me resultó muy emocionante ver a estas jóvenes imponiendo la paz, armadas solo con su unión y su desnudez. ¿Cómo viste tú también el cambio que significó de alguna manera el movimiento feminista de mayo del 2018 en Chile? Hoy yo les tengo una tremenda admiración a esas chiquillas. Fueron tan valientes y fueron también tan criticadas. Yo no sé si yo hubiese hecho lo que ellas hicieron, pero soy de otra generación, así que imposible saberlo, ¿no? Pero generaron movimientos en las universidades. Las universidades adoptaron protocolos antiacoso, están con todo un cambio de equidad de género. La Universidad de Chile hoy día está mostrando además el proceso que han hecho de equidad de género con transformación cultural. Y si no tenemos equidad de género en las universidades, ¿cómo podemos aspirar a tener equidad de género en las organizaciones, en la sociedad? Me parece increíble lo que ellas hicieron. Fue un movernos, el abrirnos los ojos, iluminar. Me pareció muy bonito también la manera en que ellas se organizaban como coaliciones de jóvenes, para no llamarlas hembras, no parecían las bonobas. Entonces, todos nosotros estábamos insistentemente preguntándoles quién era la líder, y ellas no tenían una líder, sino que cada una tomaba la vocería y tomaba el liderazgo dependiendo de lo que tenían que resolver y la expertise de cada una. Tenemos mucho que aprender de ellas. Absolutamente, absolutamente, me sumo 100%. Luego en el capítulo 3 hablas del miedo a la valoración, de lo diferente. Y comienzas con una frase muy interesante. Dice, históricamente las diferencias se han utilizado para discriminar y ejercer dominación o imponer jerarquías. Este es uno de los motivos para buscar la igualdad, pues es condición que nos protege de la discriminación. Y ahí hablabas en el fondo cómo justamente las mujeres no querían aparecer como distintas. Creo que el problema no es que haya diferencias entre femenino y masculino, entre hombre y mujer, sino la valoración que hacemos de ellas, de estas diferencias. El mainstream, dominado por el hombre, insiste, sin embargo, en poner a este por encima de la mujer. Es decir, insiste en usar la diferencia como arma de dominación, aunque para ello se apoya en simples prejuicios. Y me encanta este ejemplo que traes a colación, y se lo leo a quienes nos están viendo, porque creo que es bueno que entiendan cómo es la dinámica del libro, con datos, con recorrido histórico, con anécdotas. Y dices, hablando de los prejuicios, uno de ellos planteaba que la mujer era menos inteligente y en general menos capaz por tener el cerebro más pequeño que el del hombre. Aunque no tenían datos ni base científica para afirmar que un cerebro más pequeño significaba menor inteligencia, a fines de 1800 varios neurólogos defendían esta postura. La bióloga Helen Hamilton
quien se había especializado en el feminismo evolutivo, hizo una brillante contraargumentación en la revista Popular Science Monthly, donde planteaba que si esto fuera correcto, un elefante sería más inteligente que cualquier ser humano. Desafió a su mayor contrincante, un científico al que no haré propaganda mencionando su nombre, a que reconociera el sexo de 20 cerebros, pero el desafío fue rechazado. Quedó claro que el tamaño del cerebro tenía relación con el tamaño de la persona, no con su inteligencia. Y cuentas cómo hay otros prejuicios que se siguen manteniendo hasta el día de hoy, y dices una frase muy certera: ¿quién quiere ser diferente cuando la diferencia, según nos han hecho creer, implica inferioridad? ¿Cómo ves, Tatiana, y cuánto te hizo reflexionar en el libro lo que pasa con las niñas, lo que está pasando con las niñas, cuán distinto van a crecer ellas respecto de la valoración o no de la diferencia en nuestra sociedad? Mira, es tan grande la diferencia que con tu pregunta me aparece responderte los niños y las niñas y los niños. Yo tengo un hijo de 11 años. Cierto. Y veo lo distinto que él mira el mundo y lo distinto que se relaciona con sus compañeras y lo distinto que entiende lo femenino y lo masculino de lo que lo hacíamos nosotros. Creo que la valoración de lo femenino, el abrir espacios de participación a todos y a todas, nos beneficia a todos, a hombres y mujeres. Mi hijo, cuando tenía 5 años, vivió la triste experiencia de que un compañerito muriera. Y le hicieron una linda ceremonia en el colegio. Y él me contó que le dieron ganas de llorar, pero no lloró, porque lo iban a ver. Entonces, creo que el valorar las diferencias, el dar espacio para todos, abre esas posibilidades, abre la posibilidad de que los hombres puedan llorar y de que las mujeres podamos liderar. Cierto. De hecho, recuerdo que en algún momento decía el astrónomo José Massa, decía que el pecado, que era un pecado regalarle una escoba a una niña y un telescopio a un niño. Yo me puse a pensar, y pensando que esto es algo más global, yo me acuerdo que dije en una ocasión que el verdadero pecado no era regalarle a la escoba a la niña y el telescopio al niño, sino que no regalarle el telescopio también a la niña, y sobre todo no regalarle la escoba también al niño, porque me parece que también hay una necesidad de revalorizar lo tradicionalmente considerado como femenino, y que no siempre lo es, no necesariamente ni para todas es natural que lo sea, pero creo que si solo seguimos valorando y queriendo alcanzar lo masculino, y no entendemos que también los hombres tienen que tener la libertad, el derecho y la posibilidad y la obligación, cuando se trate también de la cocrianza y de otras cosas, de entrar en lo femenino, creo que nos quedamos truncos también todavía con esto. O sea, digo, yo quiero más científicas en nuestro país, pero también quiero más matrones, también quiero más educadores de párvulos. No solo quiero más científicas, quiero que también los hombres entren a campos erróneamente considerados solo como femeninos, ¿no? Y después quiero contarles que Tatiana en su libro empieza a hacer un recorrido histórico, pasa por muchas cosas, me llamó mucho la atención también la parte de la prehistoria, y de nuevo ella dice, en la página 73, cuando comencé a ordenar mis ideas para escribir este capítulo, me di cuenta de que la primera imagen que se me viene a la mente cuando pienso en la prehistoria es un hombre cazando con lanza. Incluso hice el experimento de googlear prehistoria y ver qué imágenes aparecían. No me sorprendí cuando se cumplió mi expectativa al encontrar mayoritariamente imágenes de hombres cazadores. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? ¿Hay estudios sobre eso? ¿Por qué se asume que eran los hombres quienes cazaban y no las mujeres? Y ahí cuentas un par de anécdotas, como una pintura en un momento que se decía si era la mujer pintando las cuevas, y hay un escándalo, y en el fondo, ¿por qué? O sea, ¿cómo sabían que era el hombre el que pintaba la cueva? Y cómo en el fondo han sido mucho más distintas los roles de lo que tradicionalmente hemos entendido en la participación del conocimiento, en la economía, en la propia prehistoria. De todas las épocas por las que tú pasas, Tatiana, en tu libro, hablas de brujas, iglesia y capitalismo, muy interesante como las estructuras religiosas son estructuras de control a lo largo de la historia, ¿no? O como incluso se ocupa la violencia sexual como método para que no disminuya la natalidad, lo cuentas en algún minuto, cuando no se castigan las violaciones. Como el capitalismo también se estructura como una forma de control de las mujeres, no porque tenga que serlo así,
creo que es lo que entiendo, lo que tú escribes, sino porque se usó así. Entonces quisiera preguntarte de todas las épocas históricas que tú, y de los ejemplos además, y de las mujeres como Beatrice Webb o Mary Paley que tú hablas en tu libro, ¿cuál fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que investigaste? Bueno, durante la investigación a mí se me desapareció el machismo y se me apareció el patriarcado como una cultura que habitamos todos y que es resultado de un espacio público que ha sido construido solamente por los hombres. Las mujeres nos incorporamos a los estudios a mediados del 1800 recién. Entonces la historia, la ciencia, la economía, todos los ámbitos están dominados por los hombres porque las mujeres no teníamos educación, no teníamos acceso a la educación. Y eso me pareció, eso me cambió de lugar. Me cambió de lugar y me hace parte y responsable de la cultura que vivimos. Y en ese sentido, luego tú hablas de la emergencia climática dentro de otros elementos de las crisis actuales, y me gustaría que tú contaras cómo conectas también la ecología, luego también en la pandemia lo cuentas con la ética femenina, pero cómo en una época también de desastres ecológicos lo femenino pasa a ser también relevante. Bueno, me pasó que a mí me inquieta mucho el tema de la sostenibilidad y la crisis climática, y es algo que siempre estoy mirando, y además en mi rol de consultora es importante traerlo a las organizaciones. Y en un momento, conversando con una amiga que es experta en sostenibilidad, ella me contó y me compartió un paper de ONU donde habían investigado acerca de las habilidades que requerimos desarrollar para la sostenibilidad. Y yo le dije, Vivi, ella se llama Viviana Flor, le digo, Vivi, estas son las mismas habilidades de liderazgo femenino que estoy encontrando en mi investigación. Y bueno, pues se me abrió todo un espacio y donde he podido ver que desde siempre han sido las mujeres las cuidadoras del agua, las cuidadoras de la tierra, de la semilla. Las mismas culturas matrísticas tienen un respeto por la naturaleza y por lo cíclico. Las mujeres vivimos lo cíclico mes a mes, y después llegado un momento de la vida que ya el ciclo de la vida, ¿no? Entonces está tan presente en nosotros, en nosotras, y si miramos los espacios de liderazgo de la sostenibilidad, hay mujeres, hay muchísimas mujeres. Después pasas al tema de la pandemia y aquí dentro de los varios temas que tocas está el tema que ya hablábamos antes, ¿no? De cómo se carga la mano a las mujeres. De hecho, hay un artículo muy interesante que se hizo en la revista Ya a raíz de un estudio de la ONU que habla de los hombres cero. Los hombres cero que son no cero a la izquierda, porque tienen todas las habilidades para hacerlo, sino que los hombres cero porque dedican 0 horas a las labores domésticas, y en el caso en que haya hijos también a la cocrianza, a las labores de tareas y en fin, ¿no? Y ahí das las cifras que tienes son buenísimas. Hablas del Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo, que indican que cuando se pregunta por las causas para no volver a trabajar, para las mujeres en primer lugar está la familia con un 34%, mientras que para los hombres la primera causa son los estudios, con un 38%, y la familia solo concentra el 1,7% de las menciones masculinas. La violencia intrafamiliar, dices tú, de género, es una dimensión de la inequidad de las mujeres que se ha agudizado. Las familias encerradas en espacios muchas veces reducidos, con los niños inquietos y los hombres sin trabajo, son las peores condiciones para la integridad física y mental de las mujeres. En Chile, los femicidios frustrados habían aumentado en un 38% a un año de la pandemia. ¿Cómo todavía este patriarcado cultural termina desembocando en la violencia de género? Pareciera que a algunos se les pierde el comienzo que está en la desvalorización de las mujeres, ¿no? Como en chistes, en cosas más pequeñas, hasta terminar en lo más grave, que es un femicidio. ¿Cómo viste tú esa línea y también la parte más esperanzadora cuando hablas de la audacia y la solidaridad? Porque además citas ahí como de los mejores ejemplos de los países que mejor lo han hecho. No quiero que se me vaya el
el número, pero dices que de los 12 países que mejor han manejado la pandemia, 9 son liderados por mujeres. Y ahí hablas de la audacia y la solidaridad, la audacia y lo colectivo, de atreverse a innovar. Pero por otro lado tenemos este lado de este patriarcado todavía muy presente y muy opresor. ¿Tú dirías que eres optimista o pesimista respecto de la realidad más inmediata de las mujeres y de la sociedad, porque finalmente termina afectando a todos y a todas? Yo creo que es muy, muy opresor también para los hombres el machismo, otra cosa es que no se den cuenta. Muy beneficioso también en muchas cosas, con muchos privilegios, pero también para algunos que quisieran hacer una desconstrucción, muy difícil también. Yo soy optimista, yo soy absolutamente optimista. O sea, yo miro simplemente el momento en que empecé a escribir, a investigar para este libro que fue hace 5 años, o sea, hace nada. Y los cambios tremendos que estamos viviendo es increíble. Esta misma crisis, en algún lugar del libro hablo del manejo de las crisis y cómo las crisis históricamente han estado manejadas por los militares, y la solución es volver rápidamente a la situación pre-crisis. Pero fíjate que hoy día todos estamos hablando de la nueva realidad. Hubo un momento en que no sabíamos y que no nos hacía sentido el volver a la normalidad. O sea, ¿de qué normalidad estamos hablando? Además, en Chile, que se suma el estallido social a la crisis del COVID. Y ya no hablamos de la normalidad, hablamos de una nueva normalidad, que es una característica de abordar las crisis más femeninas, que es una solución transformadora, que no busca volver a lo anterior, sino que busca la transformación social para encontrar un nuevo escenario. Y hoy día todos estamos en eso, los que están más a favor, los que están más en contra, los que están pro proceso constituyente, los que no, todos nosotros entendemos que va a ser una nueva realidad, que estamos construyendo una nueva realidad. Y eso es muy novedoso. Ahora, resistencia hay y no poca. De hecho, costó mucho la paridad, por ejemplo, que tú mencionas como algo positivo del proceso constituyente. Yo lo suscribo plenamente, pero costó, y costó mucho que se entendiera la necesidad de que la norma más importante de todas fuera escrita de manera paritaria. Y ahí hay otras como resistencias que uno ve, que uno puede ver esperanzas, luces y sombras. Dentro de las esperanzas, yo sitúo de inmediato el tema, pero de inmediato que, por ejemplo, hay 2 candidatos en esta elección, hay 2 candidatos presidenciales que tienen dentro de sus propuestas un postnatal masculino obligatorio, irrenunciable, porque hoy día tú sabes que el 0,01% de los hombres ocupa el postnatal, el poquito postnatal además que tienen, y ni hablar de transferir días de la mujer. Entonces hay 2 candidatos que ya ponen Boric y Sichel dentro de sus posibilidades y dentro de sus planes, un postnatal masculino obligatorio, que me parece que sería algo muy revolucionario, y así lo ha sido en otros países donde se ha implementado, a la misma altura de ingreso per cápita que tiene Chile, además, no es que sea algo una locura para quebrar las arcas fiscales, ¿no? Y eso, claro, uno podría decir que es un avance, mientras en la campaña anterior recuerdo que uno de los candidatos progresistas en las primarias planteaba aumentar a 8 meses el postnatal femenino, de 6 a 8, y a los hombres 2 semanas. Y recuerdo que tenía un encontrón más o menos fuerte con él, porque yo le decía, no puedo creer que esta sea la propuesta de un candidato que se define como súper progresista. O sea, si esa es la propuesta del candidato súper progresista, ni que hablar de los que se definan como conservadores, o sea, vuelta a la casa, digamos, de las mujeres. Y nunca lo entendió un buen tiempo después, porque se lo decía. Y entonces quisiera preguntarte por la resistencia que todavía generan los mecanismos afirmativos, como cuotas, por ejemplo, y otras en nuestra sociedad, para ir cerrando ya la conversación, porque nos van a decir que se acabó el tiempo, pero para ver como las conclusiones, cuáles son las medidas que tú crees que son importantes para cambiar esta cultura machista, para avanzar, para que surjan justamente esto que vemos en tu libro, estas posibilidades de liderar desde lo femenino, de la valoración de la diferencia. ¿Qué medidas crees tú que son importantes? Bueno, creo que voy a partir de lo macro a lo más concreto. Y lo macro es que la equidad de género es una transformación cultural.
Mi mundo son las organizaciones, ahí es donde yo trabajo, ahí es donde estoy observando, y hay muchas organizaciones que están impulsando la equidad de género, pero no con una transformación cultural. Entonces tienen fuga de talentos, porque las mujeres llegan y o no son recibidas o se encuentran con la cultura del maltrato, yo llamo, ¿no? Y entonces se van. Entonces, si la organización, las mujeres son transformadoras, y si el espacio no está dispuesto a transformarse, esto no va a resultar. Las cuotas, hay un paper que mira los resultados de las cuotas en los procesos políticos en Europa. Y tiene un nombre que una vez me dijeron, ay, no uses esa palabra, que a los hombres les va a parecer mal. Pero este título no lo puse yo, es el nombre del estudio, se llama... ¿No me digas que es la crisis del hombre mediocre? Exactamente. Lo ocupé para un artículo que generó un poco de molestia entre algunos. Las cuotas o la crisis del hombre mediocre. Esto no es un insulto, no está diciendo que los hombres son mediocres. No. Solamente está diciendo que cuando ponemos cuotas, las mujeres talentosas trabajan junto con los hombres talentosos, digámoslo de esa manera, sin nadie se siente. Y quedan fuera los hombres mediocres, no hay problema, también hay mujeres mediocres. Y fíjate tú que los países que tienen mejor indicador de felicidad, coincidentemente, son los países con mejor equidad de género. Y esto no es causa-efecto, no es que voy a mejorar la equidad de género y se mejora, aumento la felicidad, sino que sistémicamente hay algo que pasa en esas culturas que tienen más espacio para la diversidad, para la mujer, y que resultan en sociedades más felices. Bueno, creo que se nos va acabando el tiempo, pero quiero agradecerte por el esfuerzo de sistematizar tanto conocimiento propio tuyo, de las mujeres con las que compartiste, de pensadores, de pensadoras, de científicos, científicas, en fin, y recorrer la historia para mostrarnos la importancia de, ahí está, liderar desde lo femenino. Así que muchas gracias por invitarme a presentar este libro y por haberlo podido leer y recibir. Así que muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a ti, Mónica, por darte el tiempo y por darme la oportunidad de ser entrevistada por una tremenda periodista. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Tatiana, muchas gracias Mónica, ambas por su tiempo. Recordarles que el libro lo pueden conseguir en la tienda online del festival, como también en librerías de todo el país. Así que eso, les invitamos a que sigan la programación del festival en festivaldeautores.cl y seguimos con actividades toda esta semana. Muchas gracias a todos. Chao.